Jalajón, Caslemán, en Japén, pa Jatinamit, Toj, Shinok, pa Nimatijop El, Junrup Eyal, Shitzet, Junrup Eyal, Shikaslemal, Majunamta, y Jalajota, Kayeval, Shintzet, Shinkaslemaj, Kikingri, Rijachipil, y Parubiri, Nitzijo, Chivan, Jalajot, Kaslemal, y Rishka. Ixkatzet pa Nimatijop El, pa FPM, a Kuchi Shinkul ni Rinutijonik, Romari, Janila Yekikot. Muy buenos días, pues agradecidos por el espacio y la invitación de presentar acá pues breves expresiones de lo vivido en espacios universitarios, pues como me presentaron, soy Maya Cachiquel de la comunidad de Xenacoj. Pues también tuve la oportunidad de pasar por las aulas, por los espacios universitarios y difiere con los espacios que uno vive o crece en las comunidades. La universidad pues tiene diferentes manifestaciones de vida, desde la parte cultural hasta la parte científica. En las comunidades pues aprendemos de una manera lo que se concibe alrededor de la vida. Entonces, al llegar a la Universidad de San Carlos, pues aparte de emigrar, aparte de que se tiene que atravesar ese proceso obligado o necesario de migración, pues se tiene que aprender a asimilarse a esos espacios que uno siente ajenos al contexto donde uno vive. Entonces, pues en ese espacio de la universidad uno vive las diferentes manifestaciones de racismo, discriminación. Tengo 3 casos, pues para más allá de exponer una narrativa de estos casos, es cómo se da importancia pues, a lo vital de un ser humano, que es el ser. ¿Dónde y cómo queda el ser de las personas que sufren pues, estas manifestaciones racistas y discriminatorias? Pues vivencialmente son 3 casos los que han marcado esa etapa de la universidad, que no solo de manera individual pues, ha sido vivida, sino de manera colectiva. De manera colectiva se sufrió, se afrontó y se trató de hacer algo. Uno de los primeros casos es el retiro del grupo de educación bilingüe en el 2014 por parte del profesor de la cátedra de Historia. En ese entonces, el docente pues retira al grupo de educación bilingüe porque indica que este grupo no pertenece o no debería estar en ese momento, que le corresponde a la otra cátedra que es lengua y literatura. En ese espacio en el que se manifiesta pues ese acto o ese evento, quedamos en shock y fue una de las primeras pautas que da a que de manera individual y de manera colectiva empezamos a cuestionar esas manifestaciones, viniendo pues de personas que se supone deberían guiar no solo el conocimiento en los estudiantes, sino la interrelación humana, social, de una manera pues armónica o de aceptación de los que nos identifican como que los diferentes. Entonces ahí empezamos a cuestionar que nuestro ser, aparte de migrar pues a esos espacios donde uno por necesidad y convicción quiere pues lograr ese espacio pues en la universidad, ese ser es violentado, también el ser biológico se ve afectado, ¿no? Entonces el ser, que es lo que normalmente se olvida de todas estas manifestaciones,
ese ser tiene ante su mirada atónita el bombardeo de políticas, de análisis, incluso pues de conversatorios de cómo mitigar el racismo acá, la discriminación, pero ese ser sigue todavía viviendo, sufriendo esa parte en los distintos espacios, no digamos en el trayecto de la migración, donde uno va en los buses, donde uno va a comprar comida, desde preguntas ridículas, tontas, donde nos preguntan si nos bañamos, donde si nosotros, o cuál es nuestra forma de vivir, cómo vivimos, cómo son nuestras casas. Son preguntas que a veces se nos hacen y queda uno pues sin comprender el porqué de esas manifestaciones. Esas manifestaciones racistas, pues en mi caso, que sufrieron pues mis padres, que les dijeron que deberían o debían aprender el español para poder superarse y de verdad conseguir desarrollo. Ellos aprendieron el español, sin embargo, nunca alcanzaron esa plenitud que se les exigía para llegar al estatus pues, de asimilación. Luego a mí ya no quisieron enseñar el idioma materno y una serie de situaciones que aún sabiendo el español todavía no estaba siendo aceptado por esa categoría de ser aceptado como parte de esa sociedad que discrimina, ¿no? Entonces, no es garantía que al llegar a un estatus o lograr ciertos elementos de ese estatus que se exige, no es garantía de que, ¿verdad?, el racismo se elimine, porque aún, como lo dice Marta Casaus en sus escritos, aún un indígena llegando a la élite económica, pues todavía se le sigue marcando como el indio, el que todavía es diferente y no entra a este espacio porque es indio, ¿no? Entonces, esa es una dinámica monstruosa que sufre el ser del estudiante, de la estudiante sobre todo. El universo pues, de las mujeres indígenas es aún más complejo y más violento. Sus cuerpos y sus seres pues, atraviesan identidades transversales por ser mujer, por ser indígena, por ser pobre e incluso por ser joven, ¿no? Son dimensiones que se viven en la dinámica de las aulas universitarias, hablando propiamente del contexto universitario, lo cual es reflejo de los estándares pues, de asimilación o las estructuras de asimilación. Otro de los casos muy emblemáticos en esta escuela es no haber aceptado o autorizado a uno de los estudiantes pues, usar su indumentaria para graduarse. Tenía que haber cumplido, que de hecho cumplió el trámite burocrático para que pues, sea aceptado en el acto de graduación. Algo que en el estudiante, según lo comenta, pues se siente violentado, incluso recordarlo pues lo hace comprimir su ser, aún estando en espacios donde, en este caso, la EBI ha tratado de fortalecer la identidad, de tener carácter, formación política también, académica, intelectual. Aún así, el ser siempre es afectado. Y también una de las manifestaciones estructurales pues, de ese racismo es que los programas propiamente bilingües e interculturales en la Universidad de San Carlos no son automáticamente financiados por la universidad. Son asociaciones, organizaciones, fundaciones las que todavía tienen que costear esos
esa inversión que se necesita para cubrir esos programas. Los docentes que en este contexto de la EBI y en la FEM tienen contratos ahora con la Universidad de San Carlos, pero son limitados y todavía la fundación que comenzó con el programa todavía está al pendiente porque pareciera que, que tenemos que estar agradecidos y tener cuidado de no perder el programa que se logró en la universidad, en la única universidad pública, cuando de por sí es una deuda histórica con los pueblos, más allá de pensamientos radicales de que esa universidad pues no representa a los pueblos, es de origen colonial, de alguna u otra forma es nuestro derecho, porque los pueblos sostienen esa universidad. Tenemos el derecho, somos sujetos de derecho para estar en la única universidad pública. Pues eso sería, y que estos espacios pues tengan incidencia, que más allá de crear crear políticas de educación interculturales, que normalmente ese ha sido el título que se ha utilizado, pues que de verdad se refleje en las relaciones en las aulas y entre los estudiantes, docentes y todo el personal que pues se manifiesta en esos espacios. Muchas gracias.